Hola, hermosas amigas. ¿Te imaginas caminar en un espacio donde cada detalle te cuenta una historia, donde cada flor y cada vela te conecta con un mundo lleno de amor y memorias? Hoy, no solo vamos a explorar este universo mágico, sino que te voy a mostrar cómo crear tu propio altar de Día de Muertos de tal manera que cuando lo veas, sientas un abrazo del más allá. Prepárate, porque voy a compartirte 10 ideas espectaculares que harán que tu altar no solo sea un homenaje, sino una obra de arte. Vamos a sumergirnos en este viaje lleno de color, aroma y mucho sentimiento. Primero, las inigualables y mágicas flores de cempasúchil, las auténticas estrellas de cualquier altar de Día de Muertos. Su color naranja brillante no es solo una explosión visual que captura nuestras miradas. Es también la guía luminosa que traza el camino para que los espíritus de nuestros seres queridos puedan encontrarnos. Estas flores son mucho más que simples adornos, son el puente entre dos mundos, la conexión tangible que nos permite sentir cerca a aquellos que ya no están físicamente con nosotros. A continuación, no podemos pasar por alto el encanto del papel picado. Este elemento añade una dimensión artística inigualable al ambiente, con sus diseños intrincados que a menudo relatan historias de amor, despedida y esperanza. Pero más allá de su belleza estética, el papel picado es también un recordatorio conmovedor de la fragilidad y efímera naturaleza de la vida. Cada corte en el papel es como cada momento que vivimos, único, irrepetible y delicado. Al ver cómo se mueve suavemente con la brisa, nos hace reflexionar sobre cómo cada instante cuenta y cómo la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas en un eterno ciclo. Ahora, hablemos de las velas, un elemento absolutamente crucial que no puede faltar en cualquier altar de Día de Muertos. Más que simples fuentes de luz, las velas cumplen con un papel espiritual y emocional insustituible. Ellas iluminan el espacio físico, pero también son faros que iluminan nuestras almas, alentándonos a mantener la fe y la esperanza en tiempos difíciles. Cuando encendemos una vela, estamos también encendiendo un vínculo eterno con nuestros seres queridos que han partido, asegurando que su luz interior siga brillando en nuestra memoria y en nuestros corazones. Las llamas titilantes son como susurros del más allá, recordándonos que, aunque la vida es fugaz, el amor y la conexión son eternos. Seguimos con las encantadoras calaveritas de azúcar. En el Día de Muertos, estas pequeñas obras de arte comestibles cumplen con un rol muy especial. No solo embellecen el altar con su colorido y detalle, sino que también aportan una dulzura simbólica a la ceremonia. Porque recordar a nuestros seres queridos no siempre tiene que ser un momento melancólico. También es una oportunidad para endulzar el alma y celebrar las vidas que dejaron huella en nosotros. Cada calaverita representa no solo la mortalidad inevitable, sino también la dulzura de los recuerdos que perduran, el amor que nunca muere y la alegría que encontramos al recordar los buenos momentos compartidos. Es una forma de decir, en la vida y en la muerte, siempre hay espacio para la dulzura. Antes de seguir, me gustaría saber, ¿cuál es tu elemento favorito en un altar de Día de Muertos? Coméntalo abajo, nos encanta leer tus comentarios. Y claro, no podemos pasar por alto la importancia de las fotos, el corazón palpitante de cualquier altar de Día de Muertos. Estas imágenes no son simples trozos de papel impreso, son ventanas al pasado, puentes emocionales que nos conectan directamente con nuestros seres queridos que ya no están físicamente con nosotros. Cada foto cuenta una historia, revive una memoria y despierta una emoción. Cuando las colocamos con amor y respeto en el altar, estamos invitando a nuestros seres queridos a ser parte de nuestra vida una vez más, a compartir con nosotros este día de conmemoración. Las fotos son, en esencia, un recordatorio tangible de los rostros, las sonrisas y los momentos que jamás queremos olvidar. Al mirarlas, sentimos que, aunque nuestros seres queridos ya no están en el mundo material, su presencia y su amor siguen vivos en nuestro corazón. No podemos hablar de un altar de Día de Muertos sin mencionar el icónico pan de muerto, esa deliciosa ofrenda que trasciende el simple acto de comer. Este pan no es solo una exquisitez para el paladar, es una tradición cargada de simbolismo y amor. Con su forma circular que nos recuerda al ciclo eterno de la vida y la muerte, y sus sabores que mezclan lo dulce con lo ácido, el pan de muerto es una ofrenda que va más allá de la simple gastronomía. Es un homenaje que se hace con las manos, con ingredientes que se mezclan y amasan con amor y respeto. Al colocarlo en el altar, estamos ofreciendo a nuestros seres queridos no solo una delicia terrenal, sino también un gesto de amor y recordatorio que, aunque ya no estén con nosotros, siempre tendrán un lugar en nuestra mesa y en nuestros corazones.
El copal o incienso no es solo un aroma que llena el aire, es un elemento sagrado que purifica el ambiente, limpiando cualquier energía negativa y creando un espacio sagrado para la celebración. Pero va mucho más allá de la purificación. Cuando encendemos el copal, estamos también elevando nuestras oraciones y pensamientos, como si cada espiral de humo que se levanta llevara consigo nuestras peticiones, recuerdos y gratitud hacia el cielo. En las antiguas tradiciones mexicanas, el copal se considera un puente entre el mundo terrenal y el espiritual, un medio que facilita la comunicación con nuestros seres queridos que han partido. Así, al quemar este incienso, estamos realizando un acto de conexión profunda, un ritual que une nuestras almas con las de aquellos a quienes recordamos y honramos. Los objetos personales son mucho más que simples cosas, son fragmentos de la esencia y la historia de nuestros seres queridos que han partido. Al incluir estos objetos en el altar, estamos creando un ambiente íntimo y familiar, diseñado específicamente para que los espíritus se sientan tan acogidos como lo estarían en sus propios hogares. Podría ser un collar que tu abuela siempre llevaba, el libro favorito de tu tío, o incluso la guitarra de tu primo que amaba la música. Cada objeto tiene una historia, una conexión especial que trasciende el tiempo y el espacio. Al colocarlos en el altar, no solo estamos adornando, estamos enviando un mensaje profundamente personal a nuestros seres queridos en el más allá. Aquí están tus cosas, aquí está tu esencia. Por favor, siéntete como en casa, porque hoy y siempre, este también es tu hogar. Y claro, la comida y bebida que amaban tus seres queridos en vida no pueden faltar. No se trata solo de colocar platillos al azar, se trata de recrear las delicias que solían hacerles sonreír, esos sabores y aromas que los definían y que hoy sirven como puente entre nuestros mundos. Podría ser la receta de mole que tu abuela preparaba para las grandes celebraciones, la marca de cerveza que tu padre disfrutaba durante los partidos de fútbol. O esa agua fresca de tamarindo que tu hermana adoraba en las tardes de verano. Incluir estas exquisiteces es mucho más que una simple ofrenda, es una declaración de amor y recuerdo, una forma tangible de decir, aunque ya no estés aquí físicamente, tu esencia permanece en cada bocado, en cada sorbo. Hoy te honramos con los sabores que más te gustaban. Finalmente, no podemos olvidar los textiles o mantas, que son mucho más que simples elementos decorativos. Al colocar estos tejidos, estás inyectando un toque de calidez, color y significado cultural en tu altar. Tal vez es una delicada pieza de encaje que tu abuela solía usar, una manta de colores vivos que evoca la riqueza de nuestras tradiciones, o un zarape lleno de historia familiar. Estos textiles actúan como un abrazo eterno para nuestros seres queridos, dándoles la bienvenida a un espacio que, aunque adornado para la ocasión, busca replicar la calidez y amor del hogar que compartían con nosotros. Así, cada pliegue, cada bordado y cada tono se convierte en una pincelada en este lienzo ritual que es el altar del Día de Muertos. Espero que estas 10 ideas te inspiren para hacer un altar que conmueva el alma. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para más inspiración. Hasta la próxima, hermosas, nos vemos en el siguiente video. Chao chao.